Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Mi nombre es Miriam Soares y hoy tenemos el gustazo de hablar con Israel Espino, quien es periodista e investigadora española especializada en mitología, folclore ibérico y está dedicada a explorar cómo esas tradiciones siguen vivas en la cultura contemporánea. Muy bienvenida, Israel. Muchísimas gracias, Miriam. Encantada de estar contigo y con tu público brasileiro. Para empezar, queremos conocerte un poco mejor. ¿Cómo llegaste a este tema del estudio del folclore y la mitología? ¿Hubo algún momento clave que despertó el interés? ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde que empezaste hasta aquí? Bueno, yo creo que es algo que viene de infancia. Yo recuerdo cuando era pequeña, muy pequeña, leía todo lo que caía en mis manos, me encantaba leer y mis padres tenían en su biblioteca un par de tomos de leyendas universales. Entonces eran leyendas cortitas relativamente y me gustaba leerlas. Ahí ya me di cuenta que no solamente me gustaba el tema de las leyendas, sino sobre todo me gustaban aquellas que eran un poco oscuras, aquellas que tenían que ver con la muerte, aquellas que tenían que ver que aparecían fantasmas, por ejemplo. Pero bueno, luego crecí y decidí que lo más cercano a poder escribir y a poder seguir leyendo era ser periodista. Estudié periodismo, como bien dices, pero luego con el tiempo me di cuenta que a mí realmente lo que me gustaba era ir investigando por los pueblos. Cuando yo iba, por ejemplo, a hacer un reportaje político, porque me mandaba a mi medio de comunicación, al alcalde del pueblo, yo siempre le hacía la entrevista política muy rápido para poder sacar un poco de tiempo e irme a buscar al sacerdote del pueblo o al maestro del pueblo, que son los que conservaban un poco los abuelos que estaban allí en el bar jugando, los que conservan un poco esa tradición oral, esa memoria antigua. Y les preguntaba por las leyendas de la zona. Decidí que eso era lo mío, ya mayor, ya con 30 años, decidí abandonar el periodismo, el político y el social, digamos, para centrarme en recoger esos relatos antropológicos. Estudié antropología, estudié mitología, estudié simbología en la universidad, y es a lo que me dedico ahora, a recoger todo ese acervo cultural de España y sobre todo al darme cuenta de esa mezcla, esa unión, esa, esa mistura tan bonita que hay entre todas las culturas, las que vinieron, las que llegaron después y las que ahora mismo están llegando, que sigue. Esa mezcla no se ha parado y no se para nunca. Ajá. Bueno, por tu acento probablemente la gente habrá notado que eres española, ¿no? ¿De qué parte de España eres y qué Soy extrem leyenda? Sí. Mira, soy extremeña. Extremadura no es muy conocida, es más conocida Andalucía, que está a la derecha, a nuestra derecha, pero a la izquierda sí que os suena porque está Portugal. Extremadura está, o sea, está en lo que llamamos la raya, que es el territorio que divide España de Portugal, en la península ibérica. Entonces, lo bonito de Extremadura así es que ha sido tierra de un crisol de culturas siempre, porque está en el sur, con lo cual ahí están las culturas que venían de África, pero también está en el oeste, ya lindando con Portugal, con lo cual siempre ha habido ahí una permeabilidad de creencias. Muchas leyendas portuguesas las tenemos en Extremadura, porque al fin y al cabo las leyendas no conocen fronteras, ni conocen líneas que pongamos los hombres y tenemos muchas, algunas, por cierto, de las cuales han llegado, no quiero adelantarme, pero algunas de las que llegaron no solamente a Brasil, sino
a toda Latinoamérica y Hispanoamérica, que son, por ejemplo, las leyendas de los lobisomes o los lobizomes, son muy típicas de toda la zona de Portugal. Y bueno, pues de Extremadura, acá la gente un poco friki, un poco nerd como yo de la música, conocemos Extremoduro Ah, sí, y Bebe. Bebe es una de sí, mis cantantes españolas favoritas. me Tiene gusta mucho también. Sí, sí, unas sí, sí. letrazas, es preciosa. Y ahí queda la recomendación para nuestros oyentes, ¿no? Me fui a echarte de menos. Me fui pa' volver de nuevo. Me fui pa' estar sola. Me fui. Me gustaría también empezar estableciendo qué es una leyenda, qué es una creencia, qué es el folclore, ¿no? Porque para mucha gente hay una diferencia entre mitología y religión, ¿no? Pensando que, por ejemplo, en una determinada religión mayoritaria, la gente cree que una mujer virgen dio a luz a un bebé, ¿no? Dado, es un regalo de Dios para la humanidad, que eso es verdad, Y ¿no? que Esa es una muere, que leyenda al tercer día resucita y cuando exactamente, y exactamente. nace Esa en el es solsticio de invierno, nace el 24 de diciembre, sí, sí. nace el solsticio de invierno coincidentemente con las leyendas, ¿no? Las creencias de otros pueblos, ¿no? Hay una creencia en a la que va mucha gente a un templo cada semana a escuchar a su chamán, ¿no? Que les da vino, les da una bebida alcohólica fermentada, ¿no? Les da un alimento también, y un agua que dicen que es mágica, que te trae buena suerte, ¿no? Mucha gente va a su templo a conocer, a vivir, ¿no? Su leyenda, su mitología. Entonces, con todo lo que has estudiado, ¿no? De leyendas, mitología y religión, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy fácil. Bueno, primero te voy a decir entre eh, cuento, leyenda, mitología y religión. El cuento sería un relato creado, inventado, que no tiene un lugar concreto en el que transcurre ni un tiempo concreto. La leyenda, sin embargo, sí que tiene algo de realidad, tiene una parte de realidad, o bien un lugar en el que se desarrolla, o bien una época en la que se desarrolla, aunque el resto puede ser creado. El mito es una leyenda en el que los protagonistas son o bien héroes o bien, sobre todo, dioses. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y la religión es un mito, o sea, no tiene ninguna diferencia. O sea, evidentemente, cada uno va a decir, no, no, mito es la de los demás, la mía no. Claro, hay otra diferencia que yo quiero hacer, Miriam, que la gente lo sigue repitiendo, a mí me cabrea mucho, que es cuando la gente habla de superstición. ¿Qué es superstición? Superstición es la creencia de los demás, la que a ti no te va, pero la tuya no. La tuya es creencia, creencia buena. La del otro es La superstición. verdadera. Claro, claro, es tan absurdo y es bien lo que tú estabas diciendo. Es tan, diría que es gracioso. Esto no lo puedo decir mucho, también es cierto, porque es verdad que tú sabes que la gente se ofende muchísimo en cuanto le tocas el tema de su religión. Claro, la de los demás no, pero la suya sí, porque es la verdadera. Todos lo sabemos que la suya es la verdadera. Entonces, a mí me hace muchísima gracia como gente con unos estudios y con una cabeza súper bien amueblada y con una cultura amplia y, como tú bien dices, sigue creyéndose a pies de juntilla un relato mitológico que no solamente pues es muy libre de que la fe es creer sin pruebas, pero, jolín, ¿no estás viendo que ese mismo relato de la Virgen que se queda embarazada de un espíritu o de un ave y que tiene un hijo que nace el 24 de diciembre y que lo matan y que resucita a los 3 días y que no sabes, no ves, no puedes leer en los libros que ese relato existe desde época babilónica, desde época de Sumer, o sea que
No, la gente no, en cuanto a religión, la gente no razona porque no quiere razonar, pero realmente es una mitología. Y hay una cosa muy curiosa, Miriam. Uno de los últimos cursos que estuve haciendo, el curso de especialista universitaria en mitología y simbología, lo hice en la Universidad Ramon Llull, en Barcelona, y lo impartía el ISCREP, que es el Instituto de las Religiones. La mayoría de los profesores son sacerdotes, son gente de la religión católica, y ellos mismos imparten una asignatura que a mí me gustó mucho, que es mitología cristiana. O sea, porque claro, que ellos tienen que saber, evidentemente, y saben que el cristianismo tiene toda una mitología que ni siquiera es nueva, que ni siquiera es una cosa innovadora, sino que lleva repitiéndose desde hace siglos. Básicamente es eso. Entonces yo lo que estudio, las religiones me aburren mucho, no las estudio porque en el momento que se mete el hombre a poner unas leyes en esas creencias, a decir, no, esto hay que hacerlo así, 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 y además yo soy el que habla con Dios, tú tienes que hablar a través de mí, con Dios o con la diosa, que es en mi caso lo que estudio, el tema de la diosa antigua, de la diosa del Neolítico, de la diosa de la vieja Europa. Pues en el momento que hay una intermediación de un hombre, normalmente un varón, a mí eso ya no me interesa. O sea, es un constructo humano y a mí no me interesa, a mí me interesan las creencias. Y sobre todo lo que más me interesa, Miriam, es cómo investigando, cómo te das cuenta de que hay creencias, te digo, que vienen del Neolítico, sobre todo las creencias en una antigua diosa que fue anterior a esos dioses indoeuropeos, y que esas creencias han llegado a día de hoy, no solamente a toda la península ibérica, sino también a terrenos como Brasil, por ejemplo, que evidentemente ya no se reza a la diosa en muchos lugares, pero sí existe todavía la creencia en la encantada que vive, no sé si, imagino que en Brasil también tenéis esa figura de una mujer sobrenatural que vive en alguna cueva o relacionada con algún río, con alguna corriente de agua. Es un arquetipo, la mujer relacionada con el agua y con la serpiente y con la luna, es un arquetipo que se repite en todo el mundo, y que realmente si empiezas a tirar del hilo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegas a esa antigua diosa del Neolítico. Es un viaje maravilloso. Ajá. Yo creo que aquí lo más cercano que tenemos, y yo soy una persona muy atea y muy escéptica en todo sentido, pero me interesan mucho las creencias y las religiones como fenómeno cultural, ¿no? He entrevistado aquí no hace mucho a Elena Caicedo, que es una antropóloga experta en ayahuasca, y hablamos justamente, ¿no?, de las ceremonias de ayahuasca y etcétera, porque de verdad es un tema que me parece fundamental para comprender las culturas. Entonces, no soy una experta en mitología, folclore brasileño. Sin embargo, aquí tenemos a Iemanjá, que es una divinidad de las religiones de matriz africana, que ya Sí, tienen mucha mezcla con mucho sincretismo con el catolicismo, ¿no? Que es la diosa de las aguas, de del las mar, aguas, sí. Sí, sí. ¿no? Creo que tiene un Es sincretismo, si no me equivoco, con la Virgen del Carmen, creo, puede ser. Que la Virgen del Carmen es la que se asocia también a las aguas. Sí, son las aguas del mar, más Sí, 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 concretamente, sí, sí. Sí, ¿no? sí. Y los pescadores, por ejemplo, cuando no vuelven de pescar es porque han encontrado a Yemanjá y Yemanjá los ha Se los llevado ha hacia llevado, qué el bonito. fondo del mar. Es una mujer muy bella. Sí. Cola de sirena, puede ser. Sí, sí, a veces la representan con cola de sirena, con espejos. Es una especie de sirena. Sí, 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 de es que hecho. es un sincretismo total, claro. Pues Sí, fíjate, aquí en Miriam, Brasil. sí, perdona, me estás diciendo eso y esa misma figura para que veas cómo al final todo camina y todo viaja. El otro día encontré una virgen ya digo, yo no investigo el tema de las vírgenes, pero de vez en cuando te las encuentras. Una virgen en Grecia, en una isla de Grecia, que es la Virgen Sirena también, que es la Virgen del Mar y tiene también cola de sirena como Iemanjá. ¿Y qué hay realmente detrás de los mitos, no? Muchas veces se asocia la mitología
con superstición o incluso con charlatanería, ¿no? Y se habla también del miedo, del control social, que hay ¿Sabe? El miedo y el frecuentemente. control el miedo y el control social se asocia a la religión, no al mito. O sea, los que realmente quieren controlar a través del miedo son las religiones. A ver, el miedo al más allá lo tenemos todos. Es lo que te decía antes, que a mí yo me di cuenta que me tiraban más las leyendas oscuras, las que hablaban de fantasmas, tal. Es que al final la muerte es una pulsión, como el Eros, que tenemos todos. Todos sabemos, lo único que tenemos claro en esta vida es que vamos a morir. Entonces, es normal que tú te enfrentes a esa muerte con miedo o con curiosidad. Una de las dos cosas vas a tener siempre, pero no vas a ser indiferente a esa muerte que nos va a llegar a todos. A mí me llama mucho la atención y tengo esa curiosidad, pero me enfrento a ella o intento llegar a conocer algo a través de las creencias, porque creo que los mitos, o sea, igual que te decía que las religiones sí que intentan manipular, intentan aprovecharse de ese miedo, dándote su verdad a través de ellos y de unos personajes concretos. La mitología o los mitos, no, los mitos lo que hacen es darte una serie de verdades humanas. No te puedo decir nunca que son verdades, pero sí, si son unas creencias que han sobrevivido durante miles y miles de años, es porque han servido. O sea, los humanos tenemos una cosa muy buena, que es que lo que no sirve desaparece. O sea, lo que no te sirve física o emocionalmente o psicológicamente termina desapareciendo. Y si estos mitos han sobrevivido disfrazándose con diferentes vestidos, con diferentes disfraces a lo largo no solamente de toda la historia, sino también, como hablábamos, de los diferentes continentes, de las diferentes culturas, y el mismo mito ha sobrevivido, es porque sigue funcionando, porque ese mito funciona. Funciona quizás para que no tengamos tanto miedo a la hora de enfrentarnos a la muerte, o funciona para darnos la esperanza de que no solamente hay esto, porque también tú ten en cuenta una cosa, el estado del bienestar, como que se llama más o menos, sabes que tienen muy poco tiempo, pero que hasta ahora, incluso ahora, evidentemente, la gente que vive bien es un número muy escaso comparada con la gente que no vive tan bien como debería, con unas condiciones mínimas. Con lo cual es muy lógico que si tú a esa gente le dices, vale, tú lo estás pasando muy mal ahora, tus hijos se están muriendo de hambre, tú estás trabajando como un cabrón 24 horas al día por una miseria, pero tranquilo, porque esto no es lo único que hay. Hay algo más y en ese algo más tú vas a poder ser feliz. Pues te agarras a eso como a un clavo ardiendo. Las religiones se aprovechan y te dicen que esa es su verdad, pero antes de que alguien instituyese esa religión, había unas creencias que el ser humano tenía y que es lógico que las tuviésemos y que las sigamos teniendo, que es: no estamos solos, hay algo más. Hay algo más. Me da igual que sea arriba, que penses que esa mitología son dioses o diosas, o una diosa o un dios, me da igual. O para una mitología menor, que a mí tengo que reconocer que efectivamente no creo, pero que me apasiona, que me encanta, que es la mitología menor, que es la que dice que hay más seres en este mundo aparte de nosotros. Llámalos elfos, hadas o sirenas, pero que hay una serie de seres sobrenaturales que están en otra dimensión, si quieres, o si quieres, en otra órbita cuántica, que se ha puesto muy de moda ahora todo lo cuántico para, para todo, para Claro, definir y los, todo. y los físicos se vuelven locos. Sí, 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 sí. Así que sí, la mitología tiene un papel muy importante, que es, en teoría, lo que dicen los expertos, que la mitología es, no hay nada más falso que llamar falsa a la mitología. Al revés, la mitología esconde una verdad muy profunda, una verdad muy antigua y una verdad que sobrevive hasta nuestros días, pero que no todo el mundo puede desentrañar, o que no puedes desentrañar tan así. De hecho, tú, cuando escuchas una leyenda, normalmente en cualquier parte del mundo, algo te toca, algo te toca en el alma,
sueles recordarla y es posible que termines contándosela a tus nietos o a tus hijos en algún momento. Y ese toque del alma, dicen que es porque realmente los mitos antiguos los tenemos implantados en nuestra cabeza y en nuestro corazón desde hace muchos siglos en el genoma humano. Y por eso, aunque hayan pasado siglos sin que te lo activen, en el momento que alguien te vuelva a contar una leyenda que conecta con tus raíces o con algo ancestral tuyo, eh, conectas rápidamente. A mí me pasa con leyendas europeas, que en teoría España no tiene mucho que ver ahora no tiene mucho que ver, me refiero en cuanto a cultura con el resto de Europa, pero me pasa con África y sin embargo no me pasa con las leyendas asiáticas. No conecto, no consigo conectar, es curioso. Sin embargo, con leyendas mexicanas, con leyendas brasileñas, conecto rápidamente, porque al final notas, sabes que hay algo en común ahí. Según me consta, tengo la impresión de que Europa y concretamente España, de donde nos hablas, es un lugar más ateo, menos religioso, menos creyente que el resto del mundo. También gracias al capitalismo, al individualismo, a un montón de procesos históricos, económicos y sociales. Tengo razón en esta impresión. ¿Y qué lugar tienen las creencias, los mitos en la España de hoy, ¿no? Tan moderna, capitalista con una sociedad que está tan atomizada, ¿no? Cada vez más individual y cerrada en núcleos familiares, ¿no? Y ya no tanto en comunidad, no tanto con la vida del pueblo. Mira, Miriam, es una cosa curiosa y me resulta difícil contestarte porque es una pregunta lo que tú me has hecho que me la hago yo todos los días. A ver, em, en teoría, los últimos estudios que han salido, no tengo los datos aquí, pero decían que en Europa, menos en Europa, la religión iba cuesta abajo a una velocidad bestial por primera vez. Si tú visitas ahora las iglesias de España, las vas a ver vacías o casi vacías. Em, la gente, efectivamente, cada vez se supone que es menos religiosa, pero o sea, a ver, es mentira. La gente ha adaptado la religión a lo que le ha salido de las narices. O sea, el catolicismo aquí en España, realmente el catolicismo como tal, no sé, hay muchísima gente que dice que es católica y sigue, de hecho, se sigue dando dinero del Estado a la religión católica. Y aunque las iglesias estén vacías, ahora mismo ha sido Semana Santa. Madre mía, Semana Santa en España. O sea, es que no cabe un alfiler en la calle, con las vírgenes, con los santos, Jesús, con Jesús caído, con Jesús resucitado, con Jesús en la última cena. Que dices, pero esta gente de dónde ha salido. O sea, yo creo que tienen. Bueno, y luego y ahí en Semana Santa son los más religiosos del mundo. Luego, al día siguiente, que es domingo, ya te digo, no hay nadie en la iglesia. O, por ejemplo, la religión dice que no al divorcio. En España está todo el mundo divorciado, o sea, todo por muy creyente que sea. Entonces, yo creo que aquí eh, lo que se ha hecho es quedarse con lo que le ha dado la gana de, bueno, ahora viene el Papa. No sabes el montaje que hay con el Papa que viene. A mí la universidad me ha mandado un escrito que si quiero colaborar gratuitamente, por supuesto, como voluntaria en la llegada del Papa, le he dicho que sí, que ahora voy. O sea, que dices, es una dicotomía y una esquizofrenia que dices, pero no entiendo nada y sigo sin entender nada. Entonces, no me atrevería a decirte para nada que sea una sociedad laica, ojalá, Em, eh, pero, pero es verdad que tú vas a las iglesias y están vacías. Es muy difícil encontrar aquí ya incluso reemplazo para las monjas y para los sacerdotes. De hecho, suelen venir de Centroamérica y de Sudamérica. Sí, porque no hay, es que no, la gente ya no va a los seminarios. Pero sin embargo, la religión, no nos confundamos, no está desapareciendo porque igual que estos últimos estudios dicen que sí, que cada vez va
va desapareciendo más en lugares como Europa o Norteamérica. Sin embargo, en lugares en el que la renta per cápita es menor, las religiones se están desarrollando todavía más. Pero porque volvemos a lo mismo, porque al final cuando todo te viene mal, cuando tú no tienes dinero, cuando tú no puedes dar unos estudios a tus hijos, cuando tú no puedes estudiar, lo único a lo que te puedes agarrar es a la religión que te ponen ahí, que al final es tu círculo de apoyo, que al final es alguien que te dice: "No te preocupes, que esto va a mejorar", aunque sea en el cielo, o aunque sea más allá. Entonces, la religión, yo creo que, para mí, por desgracia, le queda mucho. Y en cuanto a ¿qué papel juega la mitología y el folclore en esta España? Pues mira, por ahora, a ver, también es verdad que cada vez más, cuando yo empecé, era de las pocas, por no decirte no te voy a decir la única, pero de las pocas mitólogas o folcloristas que había en España. Ahora ya somos unos cuantos, afortunadamente. Normalmente cada uno en su región. Creo que, si no has entrevistado, vas a entrevistar a Javier Prado, que es un chico maravilloso, chico además jovencísimo, y que ha tenido muy claro desde siempre que él quería investigar, además muy seriamente, el tema del folclore. Está investigando, por ejemplo, especialmente en la zona de Andalucía. Yo me especialicé al principio en Extremadura. Em, Cada vez tiene más relevancia, pero porque hay mucha gente joven que ya no conoce la religión católica. Mi hija no tiene ni idea. Intento yo de vez en cuando contarle algo para que tenga una cultura, por lo menos, una cultura general de, de quién es Cristo y de qué le pasó, para que tenga una cultura. Pero mi hija, por ejemplo, no ha sido bautizada. Mi hija no ha pisado una iglesia en su vida. Y entonces, como al final todos necesitamos unas raíces espirituales, o por lo menos algo espiritual, para que no sea todo el vil materialismo, esta parte del folclore, de creer que hay algo más unido a tu tierra, unido a algo ancestral, a algo que nos una a todos en tiempos muy antiguos, este folclore no creo que jamás vaya a sustituir a la religión, porque la religión al final es una empresa, y es una empresa muy bien montada, que no es el folclore ni la mitología. Pero sí es una otra opción para la gente más joven, que tiene esa espiritualidad, y puede llenarla con esto. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Mitos como el fauno, diferentes duendes que sé que existen a lo largo y ancho de toda España. ¿Qué presencia tienen hoy? Se cuentan esos mitos en los colegios. Te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en Brasil tenemos, por ejemplo, el Saci Pereré. Tenemos, bueno, hubo un escritor que se llamaba Monteiro Lobato, una persona despreciable, que estuvo, una persona muy racista, muy a favor de, no sé cómo se dice en español, Sí, eh, eugenesia, eugenesia, sí, sí, una persona que colaboró mucho con la eugenesia y una etcétera. joyita. Uf, precioso. Pero que a lo largo de muchas décadas escribió libros que se hizo que leyeran los niños, ¿no? Hasta mi generación lo leímos sin ningún sentido crítico, y hablaba de muchos mitos como la mula sin cabeza, Saci Sí, Pereré, y todo esto está muy entrañado, sobre todo en la educación infantil y primaria aquí en Brasil, y todo el mundo conoce esas historias de esos seres mágicos, con mayor o menor grado de creencia. Aquí en Brasil, al menos, cuanto más vas hacia los rincones de Brasil, más probable es que la gente realmente se lo crea. Pero incluso la gente urbanita de ciudad, ¿no? En São Paulo, esta ciudad enorme con casi 20 millones de habitantes, este monstruo, todo el mundo los conoce porque eso forma parte de nuestra educación, ¿no? ¿Y en qué punto están esos mitos en España? sí. Mira, te cuento, todo este tema de la recuperación de los mitos, del folclore, de los seres mágicos, comienza en Europa en el siglo XIX con el romanticismo. Justo
con lo que tú estás diciendo, cuando en los países se empieza a intentar instaurar el nacionalismo. O sea, mi país es el mejor, no el tuyo, y el mío es mejor porque, mira, tenemos unos mitos antiquísimos. Entonces, por ejemplo, en Alemania empiezan pues los hermanos Grimm a recoger estos cuentos, estas historias. Eso en a España no llega. España cuando llega, llega ya muy tarde, llega a finales, muy a finales del 19, con un romanticismo tardío que además copia un poco el romanticismo de los países, pues Alemania, por ejemplo. Ese romanticismo oscuro de los vampiros, de los caballos sin cabeza, bueno, en fin. ¿Cuándo empieza de verdad a recuperarse, a tener interés o a estudiarse en las escuelas, como habéis hecho vosotros, ese folclore? Pues hace nada. Empezó cuando llega la democracia. Bueno, en España tuvimos para aquellos que nos escuchan y no lo sepan, tuvimos una dictadura durante 40 años con Francisco Franco, una dictadura de derechas. Y cuando por fin llega la democracia, en los años 70, a mediados de los años 70, en ese momento se crean las autonomías. Las autonomías, que es que hay algunas regiones, sobre todo en el norte, que son las regiones más ricas, que quieren más autonomía, más independencia que el resto. Por ejemplo, Cataluña, el País Vasco. ¿Y qué manera tenían de decir nosotros somos diferentes al resto de España? Pues sacando todo ese folclore, todos esos seres mágicos. Entonces, el País Vasco, por ejemplo, empieza a sacar, pues un sacerdote, por ejemplo, que se llamaba Barandiarán, empieza a investigar, hace un trabajo maravilloso, la verdad, empieza a investigar todos esos seres mágicos del País Vasco. Hay folcloristas en Cataluña que empiezan a investigar, pero claro, ahí el truco estaba no en que hubiese un folclorista o dos o tres que investigasen, que está maravilloso, sino que había pasta, había dinero, mucho dinero, para sacar muchísimos libros e inundar todos los colegios, todos de ese folclore autóctono de esa zona, como si fuese el único, como si fuese el mejor. Las demás zonas de España, sobre todo las más pobres, Extremadura, que es la mía, Andalucía, nos quedamos, parecía que no teníamos folclore. Sí lo teníamos, pero lo estamos investigando ahora. Pero claro, ya pasó esa época en la que se publicaba todo lo que fuese enardecer esa singularidad. Cuando tú lo estudias te das cuenta de que esa singularidad es falsa. O sea, realmente, si tú te pones a comparar esa mitología vasca con la gallega, con la asturiana o con la extremeña, te das cuenta que es muy parecida. Es muy parecida, porque al final es lo que hablábamos tú y yo al principio. Las leyendas, la mitología, las creencias no ocupan lugar en el equipaje, te las puedes llevar en cualquier momento, cruces el océano o te vayas al pueblo de al lado, pero al final viajan contigo. Entonces, en España en general todavía no se estudia, no hay un corpus, digamos, en que los niños estudien seres mitológicos españoles. Hay muchísimos, pero cada uno en su gallegos, asturianos, extremeños, pero no hay un corpus de seres mitológicos españoles. Ajá. ¿Y cuáles podrían ser esos seres mitológicos españoles? ¿Nos puedes contar algunas leyendas, algunas historias de estos seres, al menos los más famosos, los más conocidos? Porque seguro que nos han llegado hasta aquí, hasta el siglo XXI, pero ya transformados y convertidos y entremezclados con otras cosas, ¿no? ¿Cuáles serían? Hazme un top 3 de seres mágicos españoles más conocidos, por favor. Vale, a ver, aquí imagino que cada uno tira para lo suyo. Yo tiro yo creo que el número uno, sin duda, porque además sí está en toda España. A ver, hay dos zonas muy diferenciadas en España, con una cultura diferente, que va de norte a sur. Realmente la diferencia es la del oeste y el este. La del oeste, como te decía, es Extremadura, pero también es Portugal, que está al lado, Galicia. Toda esta zona oeste es una zona más céltica, son unas creencias mucho más celtas, mientras que la zona del oeste, que da el Mediterráneo, son creencias más fenicias, más mediterráneas, y los personajes de estas culturas son diferentes.
Pero hay un personaje que sí te lo encuentras no solamente en toda España, sino en toda Europa, con muy pocas diferencias. No tiene solo un nombre, sino que el nombre cambia no solamente en cada país, sino en cada región, que sería la encantada, el hada, Hana, Anjana, Hankana, Shana. Es siempre una mujer muy blanca de piel, y además es curioso porque a veces se llama Moura también, pero no tiene que ver con los moros del norte de África, sino con antiguos moradores, o sea, con una civilización antigua y sobrenatural. Por eso, aunque se les llame moras, tienen el pelo rubio, siempre largo, muy largo, son muy blancas de piel, viven siempre en una cueva o en una peña al lado de una corriente de agua, siempre de un arroyo, de una cascada, de un riachuelo. Están siempre peinándose con un peine de oro, normalmente, ese largo cabello. Pero curiosamente, fíjate, Miriam, hay una cosa muy curiosa, siempre se había dicho, cuando yo empecé a estudiar todos estos temas, decían que el peine peina su cabello para seducir a los hombres que pasaban. Y a mí me extrañaba mucho porque yo, conforme más leyendas recogía y me contaban y leía, yo veía que ellas no estaban seduciendo para nada, sino que ellas estaban a su bola, peinándose tranquilamente, sin mirar siquiera al pastor, o sea, ni lo miraban. Entonces yo decía, no me cuadra, pero yo seguía leyendo, claro, y ellas se sientan para seducir al pastor. Decía, pero esta tía, o sea, la chica ni siquiera los está mirando, ella está, es más, es el pastor el que se queda bobo, porque normal, la tía es un bellezón, entonces se quedan bobo y es el pastor el que entra en ese terreno sagrado de esa mujer sobrenatural. Bueno, Ajá. esta mujer normalmente es custodia de tesoros, está guardando tesoros y normalmente pone unas pruebas cuando el pastor, que es el que se mete, que efectivamente ella no está peinándose para gustar a ningún hombre. Ella está peinándose porque tiene uno de los vestigios de las funciones de las antiguas diosas es el regir el destino. El destino, por ejemplo, las tres moiras o las nornas de la religión, o de la mitología nórdica, son siempre tres mujeres que lo que hacen es hilar, otra tiene unas tijeras con las que corta el hilo del destino, bueno, son las que van repartiendo el destino entre los hombres. Una de estas funciones es cardar el hilo del destino, que es lo que están haciendo estas encantadas. Están cardando el hilo dorado del destino, que es en este caso es su propio cabello, pero no están seduciendo a ningún pastor. El pastor llega, les da la paliza a las pobres y entonces ellas tienen que ponerle unas pruebas que normalmente además los hombres nunca terminan de conseguir, con lo cual pierden a la encantada y pierden el tesoro. Estas chicas las hay por toda España, por toda Europa, Ah. y han Y saltado. esa es la del villancico, ¿no? La Virgen se está Sí, es que peinando qué lista entre eres. cortina y Sí, cortina. sus La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pues yo no me di cuenta Uy, hasta hace 3 años. me pone los pelos en punta. Hasta hace 3 años no me di cuenta, digo, pero si es una encantada. Claro. Mira, tengo un amigo para que veas que flipe, para que veas cómo cuando llega el cristianismo sustituye, y bueno, el cristianismo cuando llega, hay una orden de la iglesia que es a los sacerdotes de pueblos, es intentar todo lo que sea pagano, intentar eliminarlo. Si es tan fuerte que el pueblo no deja que lo elimines, asimílalo. O sea, llévatelo al cristianismo. Y entonces es curioso porque efectivamente esa virgen, igual que llueva la Virgen de la Cueva, no sé si se canta allí para que llueva, pues No, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Eso se ha cantado de toda la vida en España y en un primer momento no era la Virgen de la Cueva, era la vieja de la cueva, que por cierto tenéis allí también una figura
que se llama La Pisadeira, ¿no? Que es una vieja que se te sube en la cama a la hora de dormir y te aplasta, que aquí se llama la pesanta, que es una opresión enorme que hay en el pecho que causa pesadillas, que sería otra versión de esta grandiosa en la versión de la anciana. Pero bueno, volviendo a la joven que me decías, a la Virgen que se está peinando, efectivamente, la Virgen viene a sustituir en muchas ocasiones a esta doncella sobrenatural. Y, por ejemplo, un compañero mío en Galicia, un antropólogo, entrevistando a una señora mayor que vivía en una aldea de Galicia, había al lado de un riachuelo, una peña, que es la peña de la Mora. Y entonces él le preguntaba que, bueno, por qué se llamaba eso la Peña de la Mora, y le decía a la mujer con toda su inocencia, le decía, es que aquí, antiguamente mi abuela me contaba que aquí, la mañana de San Juan, aparecía una mora peinándose los cabellos de oro que tenía, hilando con una rueca, que es otro atributo del destino, ¿vale? Y dice, y de pronto, decía la pobre mujer, dice, y de pronto un día, de pronto un año, dejó de aparecer la mora y apareció la Virgen peinándose. Es que no, o sea, no te pueden contar más claramente ese sistema de sustitución de creencias de un ser pagano, sobrenatural, por una virgen cristiana. Pero se sigue apareciendo la misma señora peinándose en la misma piedra al lado del riachuelo, se sigue apareciendo a Bueno, día de hoy. pues los romanos hicieron lo mismo con los griegos, ¿no? Efectivamente, claro. Con los dioses de los griegos. Ahora mismo no me voy a acordar de los nombres, pero Todos. Atenea era Diana. Perdón, Artemisa era Diana. Atenea era Minerva. Es que con todos lo fue haciendo, pero es que también los griegos lo habían hecho anteriormente con otras creencias. Cuando hay el cambio más grande, Miriam, que es una cosa maravillosa, eso lo estudia una arqueóloga, ya murió, lituana, que se llama Marija Gimbutas, que fue la primera que se dio, que demostró con artefactos arqueológicos, o sea, no, yo creo, me lo he inventado, no, ella con cerámica que encontraba, con esculturas que encontraba, dedujo que hace miles de años se adoró, la primera figura a la que se adoró era una diosa pájaro y diosa serpiente, que era esta diosa del Neolítico de la que te hablaba al principio. Cuando llegan las tribus de hombres que viajan a caballo desde las llanuras del oeste de Europa, vienen con sus dioses patriarcales, sus dioses violentos, y lo que hacen es intentar eliminar este culto a la antigua diosa. Como no pueden, convierten a esta antigua diosa, la dividen en varias y la convierten en esposas e hijas de sus dioses. Y son estas diosas de las que hablamos, son esta Artemisa, esta Diana, incluso las que convierten en monstruos porque no pueden asimilarla, como por ejemplo Medusa con el cabello de serpiente. Y es maravilloso cómo cuando empiezas a investigar vas viendo la evolución perfecta de estas, primero diosas, luego se convierten en diosas hermanas, hijas y mujeres de estos dioses patriarcales que llegan con los indoeuropeos, y más tarde, cuando llega el cristianismo, se convierten, o bien se asimilan y se convierten en vírgenes, o bien quedan arrinconadas en los pueblos en estas figuras de la mora de la cueva, o de la encantada del riachuelo, o de la sirena que de pronto aparece en la noche de San Juan. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. ajá. Bueno, volvamos a nuestro top 3 de Venga. seres mágicos Vale. de España, ¿no? Tenemos entonces a la encantada de la cueva, que es la Virgen que se está peinando con Bien. un peine de oro. ¿Qué más? Cuéntanos Vale. de otros 2 seres mágicos. Vale, yo el 2, y por meter a un hombre, metería los lobisomes, el lobizón en muchos lugares.
El lobisome o hombre lobo, como se le llama en el resto de Europa, es el séptimo hijo varón que nace en una familia sin ninguna mujer en medio, ¿vale? Son 7 hijos seguidos. El séptimo se convertiría obligatoriamente en hombre lobo, a no ser que lo bautice su hermano mayor, ¿vale? Sin embargo, es curioso, Miriam, porque si son 7 hermanas seguidas, sin varón ninguno, la séptima no se convierte en mujer lobo, sino que se convierte en bruja. Es la creencia que hay en Europa. ¿Y, Bueno, y qué sí, dime. significaría eso? Ser un lobizón sería algo bueno y una No, bruja sería algo malo no, porque o ¿a no, qué, no, a qué pues se yo creo debe que esa no. diferencia? Sí, yo no lo sé, pero yo creo que porque fíjate, hay mujeres lobo, pero no son mujeres lobo por nacimiento, sino por la maldición de una madre, que se supone que es la maldición más grande que hay. Por ejemplo, aquí muy cerquita de donde yo vivo hay un monte que es en la montaña de Arroyo, y allí cuentan que una chica quedó convertida en mujer lobo por la maldición de su madre, porque ella se enamoró de un pastor, la madre no le dejó porque el pastor era pobre, ella tenía dinero, y ella se quedó embarazada del pastor. Entonces su madre le llamó loba, que es una, una cosa muy de esta zona, cacholoba, y en ese momento ella se convierte realmente en una loba, que solo recupera la forma humana cuando le arrancan esa piel de loba y vuelve a recuperar la piel humana. Y Eh, llega a tener el ese hijo, bebé sí, de hecho se cuenta como, que como todavía humana. sí, se cuenta que todavía hay descendientes de esa familia en el pueblo, en Arroyo de San Serván, y que conservan el apellido Lobo. Ah, Sí, sí, qué es loco. curioso. Aquí hay Sí, para las mujeres que tienen hijos se dice que han tenido en la Amazonía sobre todo, porque hay una especie de delfín rosa que se convierte en un hombre muy hermoso, muy sí, guapo, sí. y que entonces las mujeres quedaron embarazadas de ese delfín rosa. Me encanta. Es que además eso sí que es una locura, un delfín rosa, o sea, es maravilloso. Pero Porque el es animal, un animal sí, el animal, que sí existe, claro, que claro, hay en abundancia en la Amazonía. claro, porque es la adaptación, es una ecoleyenda. Cuando tú, en la misma leyenda, cuando emigra, cuando va a algún lado, al final coge el ecotipo de esa zona. Mira, por ejemplo, el tema del lobisome que estábamos hablando. Me parece maravilloso porque, claro, aquí en Europa y en España es normal que sea un lobo, se convierta en lobo, porque aquí había lobos hasta el siglo pasado. De hecho, había tantos lobos que se pagaba dinero por los lobos que podías cazar. Sin embargo, cuando yo fui a, a Nueva Orleans hace unos años, allí, bueno, en Francia se le llama al hombre lobo, al lobisomé se llama loup-garou, que es hombre lobo, ¿vale? Pero cuando llego a Nueva Orleans, me encuentro que ahí tienen al rougarou, que es un nombre muy parecido, pero curiosamente, y además me lo encontré, una representación que me quedé a cuadros en el Museo del Vudú en Nueva Orleans, que el rougarou, claro, allí no hay lobos, en Luisiana no hay lobos. ¿Qué es lo que hay? Caimanes, en los pantanos de Luisiana hay caimanes. Bueno, pues el rougarou es un hombre caimán. Entonces tenían un caimán disecado, enorme, puesto de pie, fumando un puro, además, que era el rougarou. Allí piensan que el séptimo hijo, pero fíjate cómo se conservan estas historias. El séptimo hijo se convierte en hombre caimán. Y es curiosísimo cómo se adapta. Por eso lo de el delfín rosa, el hombre convertido en delfín rosa, es curioso. Y además siempre son hombres que tienen mucho magnetismo con las mujeres. Son un peligro para las mujeres porque suelen ser bastante atractivos. Impresionante, impresionante, ¿no? Y eso me hace pensar en cómo todas las creencias, ya sean desde la religión establecida, institucionalizada, ¿no? O esas creencias más populares y que vienen de largas historias, en realidad únicamente de seres humanos, ¿no? No son exactamente seres mágicos, son las cosas que nos pasan a los Sí, seres humanos y explican.
y nos ayudan y nos acomodan, nos dan así, como decimos en portugués, un quentinho no corazón, nos calienta el corazón cuando nos pasan cosas raras, ¿no? Tipo, quedas embarazada de un tipo que no sabes quién es y que probablemente no se va a hacer cargo de tu hijo y encuentras una explicación un poco más aceptable, un poco más razonable, ¿no? Efectivamente, porque lo bueno es que, claro, yo como vengo del mundo del periodismo, a mí lo que me alucina de este mundo, de las creencias, es que yo sigo encontrándome a gente que no me habla de que su abuelo le contaba una leyenda, sino de, no, no, es que a mí me pasó, mira, me acuerdo, hay un terreno en Extremadura que es uno de los más ah, inhóspitos de España. De hecho, se le llamaba las Américas de España porque se decía que estaban sin descubrir hace un montón de tiempo y se decía que incluso hace unos siglos que se hablaba allí un idioma desconocido. Esta zona se llama las Urdes, la comarca de las Urdes. Son unos valles muy oscuros y están muy alejados, están entre Portugal y España, ya, pero ya en España, y pertenecen a eso, a Extremadura. Bueno, en estos lugares se ha conservado la mitología de una manera bestial. Y me acuerdo la primera vez que fui a buscar leyendas que yo había encontrado en libros para ver si se seguían recordando estas leyendas. Me encontré una anciana sentada en un banco, una anciana con un sombrero que se había hecho ella de lana, una cosa rarísima, y me pongo a hablar con la señora. Mira, yo venía preguntando por la leyenda de el señor que se encontró con una luz rara. Ah, sí, sí, pues ese fue mi cuñado no sé qué. Y se encontró. Claro, y yo estuve una hora grabando a la mujer y sentada con ella allí en el banco. Y cuando ya me iba, yo veo mi libreta y me acuerdo que tenía apuntado una leyenda de un señor que se había encontrado con el diablo. Hacía, pues nada, menos de un siglo. Y entonces, como vi que es lo que me quedaba, digo, y perdone señora, lo último que quería preguntarle, ¿usted recuerda un señor que se llamaba Manuel, no me acuerdo del apellido, que se encontró con el diablo? Y la señora, la pobre, me mira así y me dice, ay hija, yo no te voy a mentir. Yo eso, a mí esa historia no me suena para nada. Le dije, bueno, no se preocupe, que ya me ha contado usted mucho. Y me dice la mujer, a ver, hija, yo lo único que puedo hacer, si quieres, es contarte la noche que yo me encontré con el diablo. Dos hombres como dos castillos y dos cuernos así negros como la pez. A mí me dijo que aquello era cosa mala, que era el demonio. Y si eso era cosa mala, y los ojos que te miraban a ti, y que comendaste a Dios, que comendaste a todos los santos, y de eso esta suela tu salvación, si no a ti te mata. Entonces, para mí eso es maravilloso. Y la señora me estuvo contando la noche que ella se encontró con el diablo. Y me lo contaba con una tranquilidad, con una realidad que Miriam, yo no sé con quién se encontró esa señora esa noche, te lo aseguro, si eso, pero que ella está convencida de que de lo que me contó, eso lo tengo claro. Entonces, hay zonas, no solamente en España, hay zonas en el mundo en que la mitología y la realidad conviven. Y para mí eso es maravilloso, porque combina mis dos mundos de periodismo y de antropología. Y entonces yo disfruto muchísimo. Alucinante. Y de esas leyendas, cuéntanos algunas que cruzaron el charco, que cruzaron el Atlántico, ¿no? Con todos esos procesos de invasión y colonización desde España y Portugal, y que son la base para otras leyendas y otros mitos que tenemos nosotros aquí en América. Mira, hay una, y quizás, y además incluso nos valdría, aunque no es una de las más conocidas de España, pero no, ya nos quitamos el top de el tercer personaje. Este solamente se conoce en el norte de España, pero me encanta el recorrido que ha tenido porque es un mito muy celta, pero que ha llegado hasta toda la zona de América y se ha convertido ahí en un hit parade, que es el de La Llorona. Por ejemplo, allí se llama a La Llorona, muchos países, en cada uno de los países de América tiene
su propia idiosincrasia y sus propias características, pero ese mito, que es verdad que se une, porque es verdad que en América se une a esos mitos precolombinos que ya existían, pero lo que es en España, por ejemplo, llegan de los mitos bretones y célticos de un personaje que se llama las lavanderas de la noche. En Francia, las lavanderas de la nuit o las carenenoz se llaman también. Son mujeres que tienen que ver con las bansís, que las bansís son unas mujeres que van envueltas en una especie de con capucha, siempre blanco, siempre van de blanco, con unos trajes largos, siempre están al lado de los arroyos, de los ríos, como la Llorona, y normalmente la Banshee llora, está todo el día llorando, pero llora porque está anunciando la muerte de alguien. El mito de la Banshee todavía se conserva mucho. En Irlanda, por ejemplo, estuve el año pasado recorriendo las zonas en las que se aparecen las Banshees y los irlandeses te cuentan cómo su abuelo se encontró con una Banshee. Digo, son mujeres sobrenaturales que viven bajo los túmulos, pero que aparecen en las orillas de los ríos llorando. Cuando lloran, sabes que alguien va a morir de tu familia. Antes, solamente se aparecían a las familias más importantes de sangre más pura de Irlanda. ¿Qué pasa? Que como con el tiempo esas familias han ido mezclándose con otras familias de no sangre tan pura, ahora todo el mundo puede escuchar a la Banshee, todo el mundo tiene una Banshee que te anuncia de cuándo alguien va a morir en tu familia. Y la manera más normal de aparecerse la Banshee es lavando. Por eso se llama la lavandera de la noche. Aparece lavando en un riachuelo, en un vado, y cuando tú te fijas, ella llora mientras lava y te das cuenta que todo el agua está llena de sangre, porque lo que está lavando son sudarios llenos de sangre, de aquel que va a morir. Esta historia, que es bestial, bueno, cuando llega el cristianismo, como la gente sigue viendo a las lavanderas de la noche. Yo he encontrado, se han recogido testimonios de gente que las ha llegado a ver. La iglesia, como no puede evitar lo que hablábamos antes, no puede hacer que no existe, lo que hace es demonizarlo. Entonces cuenta que estas lavanderas de la noche no son mujeres sobrenaturales o antiguas diosas celtas, no. Son mujeres condenadas por Dios porque abortaron. Y que lo que están lavando son los niños muertos y las ropas llenas de sangre de esos niños que ellas abortaron, para que tú veas cómo se puede retorcer el mito y cómo se puede... Y de hecho en muchas partes del norte o sea, en Galicia, por ejemplo, se sigue pensando que son mujeres malditas por el Señor por haber abortado. Sin embargo, el mito es mucho más profundo y así es como llega hasta América con los barcos y con los gallegos seguramente que van hasta allí, y allí se fusiona con esas creencias, esas diosas precolombinas, y surge el mito de la Llorona, que es un mito tan fuerte, tan profundo y que tenemos todos tan arraigados por lo que te decía, porque tiene un sustrato ancestral americano, tiene indígena, tiene un sustrato céltico, tiene un sustrato, eh, lo tiene todo para que a todos nos entusiasme el hecho de que por la noche haya una mujer llorando vestida de blanco al borde del agua. Y es un tema que nos pone a todos los pelos de punta. No sabemos por qué, no sabemos qué hace. Allí te dicen también en México que está ahí por haber matado a sus hijos porque eh, se lió con un español o con un conquistador, y que el conquistador le dijo que no quería a los hijos y ella lo mató, y entonces ahora está penando por esos hijos y buscando a hijos, pero realmente hay un sustrato mucho más antiguo de una antigua diosa pues, indígena, que sí, que iba gritando por la noche llorando mis hijos, pero refiriéndose a los hijos de su pueblo, que iba a ser de ellos ante la invasión de los españoles, que no tiene nada que ver con que haya matado a sus hijos. Qué fuerte, qué Sí, es muy fuerte. bonito. Israel, yo podría estar aquí conversando contigo 5 horas más. No hemos terminado nuestro top 3 de seres mágicos españoles. Apenas hemos podido llegar al top 1 de seres mágicos que cruzaron el charco. Pero antes de terminar esta entrevista, quisiera que nos dejaras algunas recomendaciones culturales relacionadas con el tema de nuestra charla hoy, ¿no? ¿Qué pueden ver, leer, escuchar
probar quizás algún alimento, algún lugar que visitar si se van de viaje, para entender mejor el tema de nuestra conversación hoy. Así, cultura vista desde un punto de vista muy, muy, muy amplio. Vale, mira, pues afortunadamente una cosa sí ha mejorado en España, que ahora sí los pueblos están sacando eh, para el turismo todo ese acervo cultural de sus creencias. Hay muchos senderos en España, ahora mismo senderos mitológicos para recorrer, en los que no solamente estás viendo la naturaleza del lugar, sino que además te encuentras con las esculturas de estos seres mitológicos. Y mira, barriendo para casa, os voy a contar uno que se va a inaugurar dentro de muy poquito, que es precisamente el sendero mitológico de las Urdes, de la comarca esta que te contaba que está muy oculta y tiene unas leyendas maravillosas en Extremadura, en el norte de Extremadura. Sendero mitológico de las Urdes, que lo he diseñado yo, he tenido la suerte de poder diseñarlo y que para el año que viene estará ya operativo. Os recomendaría un libro que sacó hace poco precisamente Javier Prado, que se llama Monstruos Ibéricos, y ahí tenéis una buena representación. Y, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho y lo disfruto. Imagino que lo conoceréis más, pero este bestiario fabuloso de Brasil em, lo compré en francés porque no está en español, pero me gustó mucho, es básico, pero es muy bonito porque es de Bárbara Pilot y me gusta mucho porque da mucho protagonismo no solamente por las ilustraciones, sino a estos seres que tienen em, ese crisol de culturas entre los personajes indígenas y las creencias europeas que llevaron para allá. Esto, por ejemplo, en cuanto a lectura y en cuanto a viaje. Ja, pues yo de mi parte quiero recomendarles también el podcast El Libro Rojo de Richie Ostaris, Sí, que es del que soy oyente desde hace varios años ya sí, y por es favor, sí. quien nos ha puesto en contacto, ¿no? Porque habla de antropología, historia de las creencias, ¿no? Y quiero dejar aquí un agradecimiento especial a Richie por habernos puesto en contacto Sí, por a favor. Israel y Y a además, mí. perdóname, Miriam, lo bueno del podcast, del Libro Rojo de Richie Ostari, es que ha tratado tantísimos temas con especialistas tan buenos que siempre vas a encontrar uno que te apasione. O sea, siempre vas a encontrar uno de ellos que te vuelva loca. A mí me pasa. Claro, otro podcast que recomiendo se llama Poranduba, que es justamente un podcast de folclore brasileño. Lo presenta, ay, se me ha olvidado el nombre, pero lo pondré aquí en la descripción del episodio y habla mucho de cómo se están actualizando esas historias, ¿no? A través de videojuegos, de libros más actualizados y cuestiona mucho lo que ha hecho hace una crítica bastante interesante a lo que ha hecho Monteiro Lobato, que es ese escritor que estuvo muy a favor de la eugenesia en Brasil y a su vez es una de las personas, es la persona más famosa con su Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ha popularizado esos personajes que vienen de los rincones más lejanos de Brasil, ¿no? Y se convirtió en una serie de libros, en una serie de televisión también, ¿no? Con muchos, los hicieron, ¿no? Mi mamá veía la serie de televisión ahí en la década de los 60, yo también la vi en la década de los 90, ¿no? Y hasta hoy la siguen poniendo, pero la van actualizando, ¿no? Y entonces en Poranduba hablan del folclore brasileño, y también hablan de forma crítica sobre Monteiro Lobato. Quiero también dejar la recomendación de un libro que le han regalado a mi hijo. Yo tengo un hijo de 8 años. Manual profesional para atrapar a aluches. Los aluches son una especie Sí, de duendes duendes, sí. mayas, así para resumirlo y simplificarlo de una forma muy importante. Y es súper divertido para niños. Mira,
Si los oyentes entran en mi página web, que se llama Israel J. Espino, todo junto, Israel J. Espino, allí pueden descargarse unos cuadernos que he hecho con unas ilustraciones maravillosas con todos los seres mágicos de Extremadura. Son tres libritos gratuitos, de descarga gratuita, con ilustraciones de los seres mágicos de la zona de Extremadura, de las Urdes y de Badajoz. Muy bien, muy bien. Israel, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Estás invitada a una segunda parte. Ya quedaremos en otro momento para seguir ahí con nuestros top 3 seres mitológicos, seres mágicos de España y de Hispanoamérica. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento y los años que llevas de investigación del tema. Muchas gracias a ti, Miriam, por compartir estos conocimientos con todo el mundo. Un besazo. Beso, hasta las próximas.